Información a la mano. En un tiempo en el que llegas de un lugar a otro. Todo lo que necesitas saber sobre noticias, economía y turismo. Nada se queda fuera. Todo está incluido. Señoras y señores, un episodio más de Todo Incluido Podcast. Llegamos al episodio 32 con este tema especial, porque no es para menos, Jen, que nosotros hemos buscado en este podcast buscar darles los temas, pero también profundizar en algunos que destacan el contenido que tenemos, como el turismo y la aviación, que hoy es lo que ponemos aquí en esta mesita de madera muy bonita. Me encantan los aviones, disfruto demasiado volar. Hay veces que pues cuando me ha tocado hacerlo un poco seguido digo, pero ¿sabes qué? Nunca dejo de gozar esta parte de subirme y de disfrutar, y los que hemos tenido la oportunidad ha sido un gozo. Hay gente que nunca se ha subido a un avión, pero vamos a hablar exactamente de los pilotos, de los sobrecargos, de los aviones, de todo este mundo los aeropuertos, padrísimo. los controladores aéreos. Hoy, 23 de octubre, es el Día Nacional de la Aviación Mexicana y tiene un trasfondo bien interesante esta fecha. Yo hubiera pensado que no sé, era la formación de la Fuerza Aérea Mexicana, pero no, porque el Día de la Fuerza Aérea es hasta febrero. O sea, como que le trataba de buscar hasta que me enteré que fue con Manuel Ávila Camacho en 1943, cuando se decreta este día, y México tiene muchísimo más que aportarle a la aviación de lo que pensamos. Totalmente de acuerdo. Y saben que nos pueden seguir en las redes sociales de ToinMX, porque pasamos ahí los resúmenes de todo lo que les compartimos en Todo Incluido Podcast, que estamos en Spotify, en YouTube, en Apple y en Amazon. Y justamente de lo que decías, George, que fue establecido en esa fecha, pues obviamente hubo varios eventos importantes y personas que lo han impulsado, de las que hablaremos en un momento más, como Alberto Braniff, que realizó el primer vuelo en un biplano en México y en América Latina en 1910. Y en 1915 el presidente Venustiano Carranza creó la Fuerza Aérea Mexicana mediante un decreto. En 1944 el Escuadrón 201 participó en la Segunda Guerra Mundial, ¿lo podrías creer? Sí, no, pues fue una de las únicas participaciones de despliegue militar que tuvo México en este segundo conflicto global. Tuvo otras, pero esta fue la más destacada. Y bueno, creo que ya no queda ningún vivo de los veteranos del Escuadrón 201. Si me equivoqué, déjenlo en los comentarios. No pasa nada, aquí aceptamos críticas y todo. Pero vamos a empezar este especial de la aviación mexicana con las aerolíneas de nuestro país, que se les llaman en algún momento de la historia las aerolíneas bandera, en el argot, para las más populares. Y tenemos que empezar con la más grande hoy en día, que es Aeroméxico, fundada en 1934. Lo curioso de Aeroméxico es que antes de llevarnos por el mundo y de ofrecernos bebidas y cacahuates, era un servicio postal, ¿sabías eso? Increíble. Y hoy, pues bueno, tiene 200 rutas, 100 aviones, transportado ya a 13.6 millones de pasajeros internacionales. Sin duda, la verdad es que viajar con Aeroméxico va a sonar como comercial, ojalá, pero es una gozada. O sea, es un placer. El asiento es delicioso. Te tratan súper bien. Sí, la verdad es que si quiere Aeroméxico patrocinarnos, adelante. También. Lo necesitamos. Y qué orgullo, que sea una aerolínea mexicana de un nivel top. Pero además, a ver, no vamos a mencionar solo a una para que vean que esto no es comercial para absolutamente nadie. Pero Aeroméxico. Pero si quieren, sí. Tiene en los 50 se convirtió en una aerolínea como tal comercial y ya ha ido evolucionando. De hecho, acaba de ser un aniversario y rebrandearon la marca y tal. Pero vámonos con Volaris, que es de las más nuevecitas. Volaris se fundó en el año 2005 y yo no sabía esto, lo encontré en su página web. Pero el nombre Volaris viene de la palabra, obviamente, volar, y de Polaris, que es una de las estrellas que las antiguas civilizaciones utilizaban como guía. Y bueno, pues ya en 2025 a la fecha ha movido a millones. Tiene una flota Airbus, una fabricación también estadounidense muy interesante. Ha roto ya varios récords de pasajeros. Entonces, pues Volaris, además que ahorita cuenta con una de las maneras más fáciles de viajar, que son las membresías anuales. Que tú y yo tenemos, que por está cierto. Rompiendo el mercado, ¿eh? Sí, a mí me encanta. Tenemos la posibilidad de pagar y de viajar
viajar seguido a través de Volaris, porque los dos tenemos planes diferentes, pero tenemos. Y la verdad es que sí, también es una muy buena aerolínea, fíjate. Pues sí, la verdad es que sí. Y hay que pasar a otra de las que fueron las pioneras, pero que pues se fue y ahora ya regresó, ¿no? Sí, Mexicana de Aviación, que en sus muy buenos tiempos también era top, y me acuerdo que era como competencia de Aeroméxico, estoy hablando más de 20 años atrás. Se fundó en 1921, es obviamente la pionera de los vuelos comerciales en México, quebró en el 2010 y lamentablemente mucha gente de su flota y de la tripulación y tal, pues se tuvo que cambiar de aerolínea, se quedó sin trabajo, buscaron mucha gente que conozco, se quedó sin trabajo mucho tiempo, yéndose a hoteles a trabajar y veían la manera, pero pues bueno, al final la resucitaron de otra manera en el 2023, pues esto ya se convirtió en una empresa estatal. Con un nombre retro, su flotilla está compuesta por aviones Embraer, de los más pequeños para uso comercial, que vamos a decirlo verdad, no es lo mismo que lo que era en esa época en ningún sentido. No, y aparte ni en conexiones, ni en rutas, ni en frecuencias, ni en capacidad. Entonces, bueno. Pero pues, sí recordamos a la aerolínea mexicana, la yo primera. Yo recuerdo que la competencia en los 90s era... ¿Qué aerolínea te daba mejor de comer? Ay, era delicioso. Y siempre estaba que en Mexicana comías mejor que en Aeroméxico, pero en Aeroméxico llegabas más rápido, ¿te acuerdas? Entonces, pues bueno, a nosotros nos tocó, a ustedes también, pues si les tocó, qué chido, ¿no? Y también nos tocaba cuando había buenas comidas. Ahorita claro. Ya te las venden. No, antes viajabas... Bueno, si es Aeroméxico no te la venden, pero te dan tu coquita, tu refresco y tus cacahuates. Tus cacahuates. Bueno, también ya puedes... En Volaris, en Viva Aerobús. Oye, en Aeroméxico se me hace muy bueno que todavía pides una cerveza y te la dan. Yo he pedido leche, me la dan. Te dan leche, te dan café. La papita y cositas así. Las demás pues las tienes que pagar, pero justo ahí es donde llega la era moderna de la aviación con el low cost. Exacto. Hablemos porque también es la forma más accesible de poder tomar un avión y a mí también se me hace muy factible, ¿eh? Cuando ahí vas a agarrar vuelos donde la neta no tienes la lana, necesitas conexión rápida, pues es un tema donde vas a volar por tiempo prolongado o corto, pues nacen este tipo de aerolíneas low cost y nace Viva Aerobús. Viva Aerobús nace en Monterrey, Nuevo León, en el año 2006, un año después que Volaris. Y nace como una alianza entre Ryanair y este grupo que en realidad era de autobuses regios llamado YAMSA, para darle guerra a las líneas comerciales. Ryanair es esta aerolínea europea. No sé si has visto sus cuentas en redes sociales, que son una vacilada, están chistosísimas. Bueno, pues Ryanair, que es irlandesa, hace esta fusión. Nacen como aerolíneas hermanas y le han dado muy buena batalla a las aerolíneas tope. En 2023 firmaron el megapedido de 90 aviones. La flotilla más nueva que tenemos en México es la de Viva Aerobús. En 2019 movieron 12 millones de pasajeros y bueno, se han convertido en la low cost más grande de México. Y tenemos que dejar afuera Interjet porque estamos hablando de las que por lo menos están moviendo a un pasajero este año. Exactamente. Y justamente en donde puedes encontrar qué aerolíneas existen en México, cuáles están activas, qué precio te pueden dar. Bueno, mucha información en newsradar.ai porque es esta plataforma en donde puedes encontrar información de todo tipo y se especializa justamente en lo que tú le estás pidiendo. Exacto, es un radar de inteligencia artificial que puede filtrar de la manera más objetiva la información que buscas. Tú personalizas tu radar con la información que necesites y la propia inteligencia artificial te lo va a dar para que tengas la facultad de tomar decisiones informadas, porque tienes que visitar newsradar.ai para tomar decisiones inteligentes. Ahora, ¿qué se necesita para ser piloto? Para ser este hombrecito inteligente que maneja este objeto volador. Vamos a hacer cosas de identificado. Sí, identificado. Me encanta de verdad. Los admiro tanto, eso sí, cuando echan la pasarela en el aeropuerto, ya sabes, de que Sí caminan como cool. Sí caminan como que sienten que llaman la atención. Dicen, yo soy aquí el jefe, ¿no? Sí. Yo soy aquí el que mando. Oye, pero cosa de pilotos, el uso del micrófono. Para español hemos aterrizado en el Aeropuerto Internacional de Cancún. El clima actualmente es de 34 grados como máxima, mínima de 24, cielo parcialmente despejado. Y en inglés. Thank you so much for flying with us. We feel so happy to have you here. Sí, es como muy de piloto, ¿no? Aeroméxico. Sí, o sea, en inglés no se les entiende, pero porque pegan el micrófono a la boca. Mucho. Hay unos que se les entiende más que otros. Sí, mucho, pero... Pero la verdad es que qué padre ser piloto. La verdad es... a ver, ¿qué se necesita? Una educación básica, terminar la preparatoria, preferiblemente con muy buena calificación en matemáticas y en física. La licencia de vuelo, que desde ser piloto privado hasta ser un piloto de línea
aérea. Horas de vuelos, tienen que acumular experiencia práctica con supervisión. El piloto privado mínimo debe tener entre 40 y 50 horas para poder volar. El piloto comercial debe tener mínimo 200 horas de vuelo. El de aerolínea generalmente debe tener 1500 horas de vuelo. Los exámenes médicos, ¿para qué son? Para garantizar que estás físicamente apto para volar. Las teorías, ya sabes, todo lo que son los simuladores, la teoría, deben de aprender a navegar, toda la onda meteorológica, aerodinámica y la seguridad, un examen práctico final para demostrar que pues, pueden volar de manera segura. Y además, echarte los manuales del avión que vayas a manejar. Ah, bueno, obviamente. A pilotear, perdón. Y deben de tener cualidades personales como la responsabilidad, la disciplina, buen juicio y pasión por aprender. ¿Quieres hacer enojar a un piloto? ¿Qué? Así, en 2 palabras. ¿Cuál? Dile avioneta a un avión con pues hélice. Sí. Pues Dile, sí. oye, no manches, ¿vuelas una avioneta? Bueno, parece que les estás diciendo lo peor de su vida y te van a decir, bueno, yo la conozco como avión ligero. Saludos a David. Todos. David, te mando un abrazo. Saludos a todos los pilotos. Qué bonito, de verdad, que se puedan dedicar a llevarnos por los aires, a disfrutar del cielo, de las nubes, del sol, de la lluvia cuando les toca. Ahorita platicaremos de los síntomas que le dan al pasajero. Y son terribles, pero platiquemos también de los aeropuertos top. Pues sí, no podemos dejar afuera la aviación mexicana sin los aeropuertos, y es que el ranking de Global Airports Mega Hubs nos pintó este 2025 diferentes puntos. Una, la caída del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México del puesto 35 mundial, bajó a 20 peldaños, o sea, es bastante, con 13,000 conexiones a 102 destinos. Y lo bueno, aventé primero la mala porque pues dije, bueno, ya, vámonos con la buena, porque en América Latina, Cancún está en el top 8 de América Latina con vuelos directos a muchas más partes que incluso aeropuertos locales de Estados Unidos, conectados con Estados Unidos y con Europa, y esto ya lo hace al Caribe como un hub global. Hace poquito estábamos viendo, para el Mundial el aeropuerto de Cancún va a ser uno de los más transitados en todo el continente. Bueno, y ahora que fui a Guadalajara, la carretera esta para llegar y salir, bueno, es un caos total porque la están reparando. Entonces, también es uno de los aeropuertos más importantes, sí, el 9, ¿no? El número 9. Pues obviamente el Tequila, las conexiones al Bajío que llevan a Guadalajara, por ejemplo, y a Madrid sin cambio de avión, entre muchas otras conexiones, es uno de los más importantes. El de Monterrey también está en el top 10, que es el rey del norte con ruta a Texas y a muchos otros lugares. Sí, está cañón. Del país vecino. Exactamente. Por ejemplo, hace rato hablábamos de Viva Aerobús. Viva Aerobús tiene su sede en el Aeropuerto Internacional de Monterrey. Y a mí, cuando he volado a Estados Unidos vía Viva Aerobús, me ha tocado hacer siempre escala en Monterrey. Eso quiere decir que pues, su conexión la tienen allá. Así que, pues bueno, ahí están. Tenemos en México 3 aeropuertos en el top 10 de América Latina, transportando a cerca de 83 millones de pasajeros en este 2025. Una locura. Pues nada más de esos 83... creo que 30 han llegado al aeropuerto de Cancún. O sea, las cifras son muy buenas. Ahora, platiquemos de rápido, nada más para no dejarlas atrás a las otras aerolíneas del mundo. American Airlines, que es Estados Unidos. Delta Airlines, también que tiene una flota de 900 aviones y ofrece 300 destinos en todo el mundo. United, que tiene más de 800 aviones, tiene 300 destinos internacionales, entre las más bajitas, ¿no? Igual United y Continental peleándose por las más pequeñitas de Estados Unidos, pero va China, que está reventando también el mercado asiático, ¿eh? Sí, está impresionante. Los Emiratos Árabes Unidos, que vuelan a 150 destinos, es un servicio de lujo. Qatar Airways, reconocida por su excelencia también, 150 destinos internacionales. Singapore Airlines también. Estaba viendo, perdón, pero si quieren ir a ver un video de Luisito Comunica volando en Singapore Airlines, háganlo. Está cañón. Cañón. Increíble la experiencia. Lufthansa, esta aerolínea alemana que también tiene vuelos internacionales. KLM, Francia y Países Bajos. Bueno, sí lo voy a decir, me recuerdo a Holanda, porque ahí viajé y la verdad es que es una maravilla. Con 100 países, y la verdad es que, pues qué bonito que apreciemos esta cultura del viajero en avión. Pero a ver, el primer piloto, ¿quién fue el primer piloto aviador mexicano? Ese es nuestro dato incluido, porque el primer aviador no solamente mexicano, sino hispanoamericano fue Alberto Braniff. Y Alberto tiene una historia bien curiosa, Jen. Hijo de un ferrocarrilero estadounidense, de mamá mexicana, asentados en la época del porfiriato en nuestro país, se distinguió por ser un tipo bastante bueno en los deportes, y en su juventud
pues le dijeron, vete a volar, literal. Pero se fue a Francia. Sí. Se fue a Francia y allá aprendió a volar en una de las primeras fábricas de aviones en serie en el mundo en diciembre de 1909. Tú te imaginarás este osazo que cometió, porque citaron a todo el mundo. Ajá. Ahí en un lugar que te voy a decir en unos momentos más, que se les llama los terrenos de los llanos de Balbuena. Citaron a prensa, citaron a espectadores, hicieron anuncios en el periódico. Diciembre de 1909 va a ser el día en el que por primera vez un avión surque los cielos mexicanos. Fracasó. Sí. Fracasó, o sea, fue así de... Bye. Pero Bye. un año después, un año y un mes después, el 8 de enero de 1910, tal vez el día en que menos gente había asistido o incluso solo había un reportero del periódico The Mexican Herald, finalmente pudo levantar el vuelo, aterrizó en el aeroplano de manera pues, muy exitosa, siendo el primer vuelo realizado por un hispanoamericano. Esos terrenos de los llanos de Balbuena hoy los conocemos como el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en donde se realizó el primer vuelo mecanizado en México. Así que felicidades a todos los pilotos. Yo nada más quería agregar la turbulencia que se siente a veces y la desesperación que te puede llegar a dar ansiedad también. Claro. No tener este autocontrol de tus emociones o gente que se pone muy nerviosa. En lo personal lo disfruto mucho. ¿Tú? Pues yo quiero también reconocer la labor de sobrecargos de toda la tripulación, 100%. de controladores de vuelo, de ingenieros aeronáuticos. De toda la gente que entra al avión a hacer la limpieza. Todo el equipo de los aeropuertos, de las Maleteros aerolíneas. son los que te ayudan a sacar Claro, las maletas e la introducirlas neta es que en el avión. hacen una industria bien chida, una Sí. industria muy unida que podremos dedicarle pronto, y creo que lo vamos a prometer, pronto vamos a dedicarle más a detalle a la aviación como tal, fuera de los pilotos, sino a los sobrecargos, a los operadores de vuelo, toda esa labor impresionante que hacen, porque no es nada sencillo su trabajo, ha de ser muy desesperante, muy estresante, y todavía tienes a clientes como, pues, Que aguantar. que aguantar y que decir, oye, es que dame un upgrade, o cosas, o se Sí. paran antes de que abran las puertas del Ay, avión. no, por favor, no hagan eso. No que- se levanten por más que, por favor, se los suplico, no se levanten cuando no les toque en el avión. Por Es favor, demasiado por favor, molesto por favor. y demasiado desesperante. Y sí me tocó una vez que me dio ansiedad de un vuelo que venía internacional que venía hacia México, y la verdad, qué mal la pasé. Ah, Qué mal sí. la pasé. Yo le decía a una señorita, por favor, ayúdame. Me dices que no te puedo medicar, no te puedo dar nada. ¿Pero qué sentías? Les ¿Como agradezco mucho. taquicardias o...? Es que la niña se fue a Las Vegas de fiesta, entonces pues, la ansiedad estaba a tope, ya te imaginarás. Andabas con la cruz de la Regresé, parroquia en y luego alto. regresé sin pie casi. Eso es mis buenas épocas de adolescente. Pero bueno, muchas gracias por habernos acompañado en Todo Incluido Podcast. Y en Saavedra, esta fue información. Mucha información. A la mano, síganos en Toin MX. Bye. Lo que platicamos como noticia hoy, Será historia mañana. todo incluido. Información a la mano.